Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarlos a través de esta transmisión, donde quiera que esté usted viendo esta programación. Y gracias por sintonizarnos. Y qué bueno que estás aquí, que eres parte de los que cada transmisión que tenemos de análisis bíblicos te conectas. Es momento para avisar a algunos amigos tuyos, vecinos, familiares y decirles: ya está empezando el análisis bíblico, conéctate. Hoy estamos de una transmisión internacional, gracias a Dios, desde California, nuestro amigo de muchos años, Ricardo Herrera. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la oportunidad y el gran privilegio de compartir con ustedes. Y bueno, pues el productor y la mente maestra detrás de esta grabación, de esta transmisión de los miércoles, Pipe del Castillo. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva serie. Muy bien, pues vamos a entrar a una nueva serie que se llama Multiplícate. Y está muy padre el logotipo que tenemos aquí atrás. No sé si ahí en la transmisión lo pueda usted apreciar. El corazón de Dios es que otros le conozcan a través de nosotros, que Él está en nosotros y de lo que ha hecho en nosotros. Estábamos terminando la serie de los hechos del Espíritu Santo, que bueno, se ha llamado Hechos de los Apóstoles, pero realmente el personaje principal en ese libro es el Espíritu Santo, usando pues a muchos, pero a Pablo. Casi la mitad de la narración son lo que Dios hace a través del apóstol Pablo, pero son los hechos del Espíritu Santo. ¿Y cómo conecta el tema de los hechos del Espíritu Santo con Multiplícate, Pipe? Bueno, es que cuando una persona es guiada, dirigida por el Espíritu Santo, que es lo que estuvimos viendo toda la serie, cómo diferentes hombres y mujeres experimentaron eso, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, precisamente va a dar fruto en su vida, se va a multiplicar en todas las áreas, y eso se va a ver reflejado en lo que vamos a desarrollar a lo largo de toda esta serie, que tiene que ver con un deseo por compartir de Jesús a otros y de amar y cuidar a las personas. Alguien que es lleno del Espíritu Santo naturalmente va a tener esto en su ADN, una nueva naturaleza que lo impulsa a vivir de esta manera. A lo largo de los años he aprendido una frase que he compartido en muchos lugares: lo que está vivo crece y se multiplica. Lo vemos en todo lo creado, el reino vegetal, el reino animal, los seres humanos. Cuando algo está vivo pero no crece ni se multiplica, es que está enfermo o está muriendo. La conexión, porque terminamos la serie, Ricardo, de varias semanas revisando cómo el Espíritu Santo está activo en la vida de las personas hoy, que a veces no toma el crédito, o sea, no somos conscientes de que es el Espíritu Santo el que está guiándonos, ayudándonos, sino porque está en sus asignaciones, o lo que el Espíritu Santo hace, darle la gloria a Jesús. Dice en una parte del Evangelio de Juan: Él tomará de lo mío y me glorificará, o lo hará saber y me glorificará. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que el que está haciendo la obra en nosotros, el que nos mueve, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo conecta ese tema con este nuevo que es Multiplícate? Es muy importante porque el mismo Jesús, el Hijo de Dios que nació sin pecado, que era Dios encarnado, sí, Él no inició su ministerio hasta ser empoderado por el mismo Espíritu Santo. Cuando Él fue bautizado en el río Jordán, los cielos abrieron, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu de Dios vino sobre Él y comenzó una labor de fructificación, porque lo llevó literalmente e impulsado al desierto por 40 días, donde venció toda tentación. Pero de ahí regresó en el poder del Espíritu Santo. Sí. Fue cuando entró a la sinagoga y comenzó a hablar de que el Espíritu del Señor estaba sobre de él. No solamente estaba dentro, pero estaba sobre. Y eso es muy importante, porque en realidad lo que él quería decir: el Espíritu de Dios es quien es Señor sobre mí. Wow. Es quien me dirige y me guía. Él ya tenía el Espíritu de Dios en él. Claro. Pero después de vencer, el Espíritu de Dios comenzó a gobernarlo. De hecho, Pablo nos enseña que donde el Espíritu de Dios es Señor, ahí hay libertad. ¿Verdad? Se manifiesta el reino de Dios. Podríamos entonces decir que lo normal, de como lo estamos diciendo, lo que está vivo crece y se multiplica. Lo normal
es que una persona que se encuentra con Dios, porque la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados, aunque estemos vivos físicamente, nuestra conexión y relación con Dios está desconectado, separada. La palabra muerte es separación, no aniquilación. Jesús nos da vida, nacemos por segunda vez, nacemos del Espíritu, lo que se llama en Juan capítulo 3 el nuevo nacimiento, y ahí es donde pudiéramos pensar que eso que nacemos de nuevo del Espíritu, tiene que crecer y multiplicarse. Pero muchos cristianos nada más reciben al Señor y esperan que pase tiempo, 10 años, 15 años, 20 años de que recibieron a Cristo, pero eso no necesariamente significa que están creciendo, madurando para multiplicarse. Es muy importante ver un ejemplo en el Nuevo Testamento para que nos puedan entender. Pablo llegó a Éfeso. Sí. Encontró un grupo de discípulos. Sí, 12. Pero estos 12 discípulos se encontraban literalmente en una asamblea. Sí. Pero estaban sin dar fruto. Y Jesús estuvo discutiendo por 3 meses, discutiendo acerca del reino. Era imposible que ellos pudieran recibir la enseñanza o la impartición, porque solamente el Espíritu de Dios nos va a comunicar las verdades de Dios a nuestro hombre interior. Pero de ahí Pablo separó la multitud de los discípulos. Eran 12 hombres. Y por 2 años estuvo discipulándolos, estuvo capacitándolos acerca del reino, y los empoderó del Espíritu Santo y puso las manos sobre ellos. El Espíritu de Dios vino sobre ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas, empezaron a anunciar cosas venideras. Pero después de 2 años literalmente pudieron tocar un continente entero. Wow. Entonces quiere decir que eran cristianos, porque Pablo los encuentra ahí en Éfeso, como tú dices. Alguien les había compartido y les dice: ustedes han recibido el Espíritu Santo, y ellos le contestan: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Es a lo que te refieres. O sea, eran cristianos, pero nacidos de nuevo, pero no tenían una evidencia de llevar la palabra a otros. Y es lo que estás comentando, que no se multiplican. Es como en el crecimiento normal de una persona, de un animalito. No cuando la persona nace, el ser humano está listo para multiplicarse. Tiene que llegar a un tiempo de madurez, a la madurez física o sexual, igual de los animalitos, para que tengan la oportunidad de multiplicarse. O sea, no por nacer ya te vas a multiplicar. Tienes que crecer sanamente, llegar a una etapa de madurez sexual, en este entendimiento, que te multiplica. Pero es lo mismo dentro de nosotros como cristianos. Yo creo que para eso es la obra del Espíritu Santo, porque precisamente a lo largo de nuestra vida cristiana o en Dios vamos creciendo a través de la palabra, que es un alimento, pero el Espíritu Santo es el que pone en nosotros la capacidad de multiplicarnos correctamente, ¿verdad? Es hasta que el Espíritu Santo nos invade que se activan en nosotros dones, que se activa en nosotros pasión, que se activa en nosotros todo lo necesario para multiplicarnos correctamente, como sucede en el ser humano, que aunque está ahí, está inactivo, ¿verdad? El ser humano desde que nace tiene sus órganos reproductores, pero están inactivos hasta que llega un proceso donde a través de muchas sustancias químicas y cosas que yo no soy doctor ni médico para tener la claridad de los términos, pero se empieza a activar y ella tiene la posibilidad de poder multiplicarse. Lo mismo es cuando el Espíritu Santo viene a una persona o está en una persona y te controla. No solamente está en ti, sino como lo veíamos, está sobre ti, te controla. Tienes la capacidad de poder multiplicarte como Dios quiere y ha diseñado desde el principio que el hombre se multiplique. Y ahí se explicaría mucho por qué hay cristianos de 20 años, de 10 años, que como que sí dejaron ciertas cosas que los dominaban, vicios, pero no se les ve el brillo, el gozo, no impactan a los que están a su alrededor. ¿Querías añadir algo? Sí, podemos aprender hábitos. De hecho, personas que no conocen a Jesús, que van a buenas escuelas, aprenden buenos hábitos. Pero el único receptor
en el ser humano que lo conecta con la eternidad es el Espíritu de Dios. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que quiero comunicarles, quiero darles a conocer, pero no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, a toda la justicia. Les va a enseñar todo lo mío. Va a tomar lo mío y se los va a comunicar. Ahora, es imposible poder tener un éxito en nuestra fructificación sin la obra del Espíritu de Dios. Ahí tuviéramos que estudiar el fruto del Espíritu de Dios en la vida del creyente. No el fruto del cristiano, no el fruto de la enseñanza, pero lo que el Espíritu de Dios produce en la vida del cristiano. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él intercede a través de nosotros lo que necesitamos, no lo que queremos, pero lo que necesitamos. Claro. Muchas veces pedimos egoístamente, pero el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles, muchas veces pidiendo lo que nosotros nunca pediríamos: nuestra formación, nuestro crecimiento, que hábitos sean removidos. Y la única forma de experimentar una fructificación personal que va a llevar a una madurez para poder experimentar una multiplicación es a través de la presencia del Espíritu Santo. Si me permiten, en el principio Dios lo creó todo perfecto. Sí. Y creo que el Espíritu de Dios en la vida del creyente viene a introducir al creyente a una dimensión del Edén. Nos conecta con la eternidad de Dios. Sí. Pero el hombre fue creado en un lugar perfecto, Sí. el Edén, lugar de deleite, y se le dio la bendición de poder fructificar, después multiplicarse, después ensancharse, y de ahí empezar a obtener gobierno o autoridad. Por eso yo creo que muchos ministerios, de hecho yo creo que cada ministerio, la intención de Jesús es que tengan una influencia en las naciones. Sí. Pero primero es necesario fructificar y multiplicarnos en otros. ¿Por qué no vamos a ese pasaje? Quisiera yo que lo leyéramos. Es muy sencillo, pero como dice Ricardo, pues es como la idea de Dios. La primera vez que aparece la palabra multiplicar y fructificar es en Génesis. Y en Génesis al inicio, o sea, sabemos que Génesis es el libro de los orígenes, pero pues una cosa es que esté en Génesis y otra cosa es que esté en Génesis 1. Sí. Y esta porción está en Génesis 1. Quisiéramos leer, no sé si Pipe nos ayuda a leer y comentar, Génesis 1, 27 y 28, donde aparece la primer mención de multiplicar y fructificar, que podríamos decir que es parte del deseo de Dios. Dios hace al hombre, lo pone en la tierra, lo pone en el Edén para que fructifique y multiplique. A ver, Pipe. Sí, es la primera mención para el hombre, ¿no? Dice el 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, entonces aquí la palabra dice que nos creó y enseguida nos bendijo, que es lo que tenemos que entender, que es el nuevo nacimiento. O sea, una persona no puede entrar en el plan de Dios sin nacer de nuevo, sin tener la bendición de Dios. No por nacer en esta tierra somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios hasta que decidimos creer en lo que Él es y que hizo por nosotros en la cruz, y lo confesamos con nuestra boca. Y dice la Biblia, nacemos de nuevo y ya no estamos sin la bendición de Dios, ahora estamos con la bendición de Dios como sus hijos. Pero no dice ahí la escritura solo que los bendijo, sino les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y eso nos lleva a una pregunta esencial: ¿es lo mismo fructificar que multiplicarse? Nunca. Y es imposible multiplicar sin fructificar. Yo hablo con muchos líderes y les digo: ¿qué te gustaría ver en las personas que te rodean? ¿Qué te gustaría ver en las personas que están bajo de ti? Nunca multiplicarás lo que no eres.
Nosotros podemos enseñar lo que conocemos, pero siempre multiplicaremos lo que somos. Wow. Ahora, lo que me llama la atención es que Dios hizo al hombre perfecto. Lo hizo a su imagen Sí. y semejanza. Esperaríamos que hubieran funcionado las cosas naturalmente, pero Dios bendijo al hombre. La palabra bendecir simplemente quiere decir hablar bien de. Sí. Pero Dios los empoderó. Tenemos que recordar que Jesús habló que las palabras son espíritu Y vida. y son vida. Le dijo, fructifica. Y después de que fructifiques, te vas a multiplicar. Yo le digo a personas, ¿quieres tener un ministerio exitoso? Si eres un edecán, sé el mejor edecán, fructifica. Vas a tener la habilidad de multiplicarte, vas a tener liderazgo. De ahí te puedes ensanchar a ayudar a otros ministerios que tienen la misma ayuda. Pero vamos a aplicarlo en el área, por ejemplo, de Adán. Dios le dio la responsabilidad de multiplicarse. Obviamente estamos hablando como ser humano, Sí. pero no creo que sea la única área donde Dios lo llamó a multiplicarse, porque todo lo que Dios creó le puso una semilla Sí. para que se multiplicara. Multiplica. Pero vemos que el hombre se encontraba en el huerto, un lugar designado para que el hombre habitara, y que desde ese lugar el hombre lo cuidara. Por ejemplo, cada hombre en su casa puede convertir de su hogar un Edén para cuidar la vida espiritual de sus familiares. Puede crecer con sus vecinos para poder afectarlos con el fruto de lo que está fructificando y empezar a tocar, a cuidar su vecindario por medio de la oración, por medio de levantar un lugar de adoración en su hogar y ser fructífero, empezar a cuidar las diferentes atmósferas que Dios le ha dado. Dios puso al hombre en una atmósfera. Dijo, desde este lugar tú vas a dar el fruto y es el lugar donde tú vas a poder multiplicarte, pero también expanderte. Creo que Dios quiere levantar hombres, mujeres, jóvenes con un entendimiento de que la presencia del Espíritu de Dios en la vida del ser humano no solamente nos conecta con la eternidad de Dios, pero nos pone en el lugar donde nos encontramos para poder cambiar la atmósfera y poder atraerlos como una ofrenda a los que no conocen del Señor al Señor. En Mateo vemos el mismo principio, no me quiero adelantar, pero vemos el mismo concepto. Jesús recobró todo lo que se perdió. Sí. Se perdió la autoridad, pero Él la recuperó. Fue cuando empoderó a los discípulos y les dijo, ahora que están empoderados, van a impactar, van a discipular literalmente las naciones. Las naciones. Y los van a bautizar, pero también los van a enseñar a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. Creo que es un tiempo donde vamos a ver una de las mayores cosechas. Dios me habló que el año 23 era el año de la cosecha, pero también del fruto abundante. Y llama la atención la serie Multiplícate, porque es el corazón de Dios y es preparación para lo que viene en el año 2023. Wow. Fructificar y multiplicarse. Creo que fructificar habla también de un aspecto interno de la persona, del crecimiento, madurar. Y creo que obviamente es lo que veníamos platicando. No podemos llegar a un punto donde nos multipliquemos, seamos más, si no hay una maduración. Y si alguien se multiplicara sin madurar, ¿qué produce? Pues yo creo que es muy complicado. Algo malo, ¿va? Decía un amigo mío, Frankenstein. Si no está terminada, o no terminada, sino madura la obra de Dios en ti, porque terminada no va a estar hasta que estés con Cristo, pero más avanzada, todos los defectos que tú tienes todavía sin rendir al Señor se multiplican en los otros que tú supuestamente multiplicas, ¿va? Entonces, sigue, Pipe, por favor, sigue. Sí, bueno, yo mencionaba que Dios quiere que primeramente se trabaje en nuestro interior, y eso es la obra del Espíritu, porque el Espíritu precisamente trabaja en nuestro interior, en nuestro corazón, nos transforma
va puliendo, va sacando lo que nos sirve, nos va mejorando, nos va hablando, nos va haciendo madurar, para que llegue el punto donde nos podamos multiplicar sanamente. Ahora, me llama la atención que todo esto está dentro de la bendición que Dios da. Creo que cuando Dios creó al hombre, le puso en su ADN estas dos cosas. En todo ser humano está en su ADN fructificar y multiplicar. Entonces creo que es algo que es natural, viene por la bendición que Dios le dio al ser humano desde el principio, ¿sí? El detalle es que es un principio, y este principio se tiene que ver reflejado en todas las áreas, no solamente el área espiritual que estamos hablando, que es muy importante, pero en todas las áreas. Pero para eso primeramente tiene que haber una fructificación, una madurez, para después una multiplicación, que es ensanchamiento, crecimiento más. Entonces aclarémoslo bien. Fructificar es que la obra de Cristo está firme en ti, o por lo menos está ya obrando, y empiezas a modificar tus conductas, a modificar quién eres, no porque tú te aguantes o aprendas disciplinas, que hay que ser disciplinado, sino porque hay una obra del Espíritu Santo llevándote a ser como Jesús. De hecho, el Espíritu es santo, ¿verdad? Es Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo es limpiarnos, separarnos o apartarnos para parecernos más a Jesús. Es que ya está ahí. El asunto también luego es que a muchas personas están en fructificación eterna y nunca se multiplican. Entonces hay que agarrar un balance. ¿Cómo es esto? O sea, ¿por qué algunas personas cuando se entregan a Jesús, a los 6 meses están ganando otras personas para Cristo? Y traen personas, aunque todavía su carácter está muy verde, ¿verdad? Todavía muerde, maldice, todavía hace tranza, y dice uno, pues no está predicándoles del Señor Jesús. Y otros que lo que quieren es expresar todo el amor de Dios, y pues eso les va a llevar hasta que se mueren y no van a alcanzar a hacerlo, ¿va? Y nunca comparten de Jesús a otros, porque dicen, pues mis frutos hablan. ¿Cómo es eso? Si hay esa confusión en muchos. Es muy importante, porque el mismo Jesús, volvemos a recordar, el Hijo de Dios nació sin pecado, pero él mismo dijo, yo me santifico por causa de ellos. Ahora, el hombre, estábamos hablando que fue hecho perfecto, sí, creado en perfección, pero el hombre perdió su perfección al desobedecer a Dios. Sí, claro. Y afectó la multiplicación. Porque inmediatamente Caín, en la multiplicación, exactamente, mató a Abel. Su hijo mató a su otro hijo por causa de un acto de desobediencia. Él solamente desobedeció y comió de un fruto perdido. Pero la multiplicación, tenemos que recordar que la multiplicación siempre va a ser mayor. Cada semilla produce 30, más, 60 o 100 por uno de la semilla. Sí. Entonces tenemos que, como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos, tenemos que entender el poder de colaborar con el Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios pueda trabajar en nosotros. Ahora, lo que he descubierto a través de los años, tú dijiste algo muy importante. Pablo llegó a Éfeso, había discípulos. La definición de un discípulo según Jesús es alguien que ha puesto su mano en el arado y está dispuesto a no voltear hacia atrás. Es alguien que ha renunciado a todo lo que es y tiene un compromiso con las enseñanzas de Jesús. Pero ellos, si vamos a la historia, tenían aproximadamente 20 años después del Pentecostés. Wow. ¿Qué les había impedido ser empoderados? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. La información que recibimos determinará el fruto en nuestras vidas. Wow. En ese momento Pablo les empieza a instruir que si es verdad, era importante el bautismo en agua, pero que el mismo Juan enseñó y dijo que venía alguien más poderoso, más grande que él, que los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y eso iba a hacer la diferencia. Cuando ellos fueron empoderados, literalmente cambió lo que empezó a ocurrir en sus vidas. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar
espíritu con espíritu. La mente natural no entiende, Sí. pero el espíritu habla los misterios, las Sí, cosas escondidas de Dios. Y uno se empieza a comunicar lo que Él quiere comunicar. Activa una sensibilidad. Es como los micrófonos, tienen un receptor. Bueno, no estoy seguro, tiene un receptor y el receptor ayuda a amplificar. Así es. Entonces, cuando nosotros recibimos la presencia del Espíritu de Dios, el empoderamiento nos ayuda a amplificar aún la voz de Dios. Wow. Porque los discípulos no solamente comenzaron a hablar otras lenguas, pero también comenzaron a hablar de parte de Dios. A otros. Sí, estamos hablando literalmente que fueron movilizados en el En Pentecostés. Hechos 2. Sí, literalmente se levantaron con un denuedo cuando que no tenían. Y Pedro habló con denuedo después de haberse escondido por negar a Jesús 3 veces. Sí. Perdió el temor y pudo hablarle a una multitud. Y hubo un impacto en sus palabras por causa de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Entonces tenemos que madurar, y esa es una obra del Espíritu Santo en nosotros, es sobrenatural, pero cuando nosotros practicamos lo que estamos recibiendo de Dios, porque la fe que hay en la Biblia dice que todo es por fe, para fe y en fe. Esa fe es una fe obediente, no es una fe de creer como conocimiento mental. Los demonios, dicen por ahí en la carta de Santiago, también creen y hasta tiemblan del poderoso nombre y poder de Dios. Pero esta fe es una fe obediente que nos lleva a agradar a Dios, pero que el Espíritu Santo toma la decisión de nosotros de obedecer a Dios para empezar a desarrollar una madurez, como dice también Gálatas, los frutos o el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza, que es algo que solo el Espíritu puede producir. Sí. Tú a veces tienes destellos de bondad, pero no somos bondadosos. Ese es un fruto del Espíritu. Sí. A veces te dominas de no explotar y despotricar, pero generalmente estallas. Pero el tener control de tu propia emoción es un fruto del Espíritu. Eso es la obra del Espíritu en nosotros, y no lo podemos producir nosotros mismos en nuestras fuerzas ni con enseñanza bíblica. ¿O sí? No, porque bueno, yo conozco y lo he visto, en la universidad me pasó que había muchos maestros que tenían enseñanza bíblica, mucho conocimiento, hasta me citaban versículos y me decían, a ver tú, que esto que dice la Biblia, pero pues realmente no había una transformación en su vida primeramente, y mucho menos el hecho de impactar y multiplicar eso en otras personas. Entonces el conocimiento y todo eso por sí solo es, o sea, es bueno, pero no es suficiente. Lo va a usar Dios, pero no es suficiente. Exactamente. Entonces se necesita que el Espíritu venga a traer vida, porque el Espíritu es vida. Necesita que el Espíritu venga a traer vida a nosotros para impulsarnos a multiplicarnos, porque es algo que se empieza a despertar. Lo pudiera comparar quizás con el ser humano, que cuando uno es niño, pues uno no tiene el deseo de multiplicarse físicamente, sino anda en las cosas de niño, ¿verdad? Jugar y ya estás en lo tuyo, en y tus rollos. Es una amiga para jugar. Sí, o a veces hasta, no, los niños fuchi las niñas y las niñas fuchi los niños, ¿no? Pero cuando uno crece, empieza a despertarse ese deseo de multiplicarse, ¿verdad? Por algo que está en ti, que no lo controlas, pero te impulsa a. Lo mismo es cuando uno en Dios es tomado por el Espíritu Santo, se despierta algo en ti que no lo puedes controlar porque te controla a ti. Es el Espíritu Santo tomando control de ti, guiándote a ti para hacer lo que tú no harías, a compartirle a alguien, a cuidar a alguien, a dar tu vida por alguien. Y es eso, o sea, es un impulso que te lleva a accionarte, porque para aquella multiplicación tiene que haber acción. No nomás era así, ¿verdad? Espontáneamente. Y lo vemos en la narración del libro de los Hechos. Ajá. Cuando Jesús les dice a un grupo que cuando está ascendiendo en el monte de los Olivos, porque la Biblia dice que ahí fue donde ascendió y ahí iba a regresar, les dice: no se vayan, permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos con poder y la promesa del Padre la reciban. Y se quedan, según adelante del libro de Hechos, adelante del capítulo 1, como 120 que están orando. Vamos a decir que esos son los que quedan
esperando la promesa. Luego viene el empoderamiento del Espíritu Santo, la llenura. Ya tienen el Espíritu Santo, o sea, cuando como un cristiano cuando nace de nuevo tiene el Espíritu Santo, pero viene el control del Espíritu Santo, que es como otra definición de llenura. Y los 120, cuando Pedro se levanta a compartir, ya son 3,120 en un momento. Entonces de 120 a 3,120. Luego dice que otros 4,000 conocen al Señor. Entonces ya son 7,120. Y luego dice que ya no da cifras, sino nomás dice se empezaron a multiplicar. Nosotros vemos la progresión cuando el Espíritu Santo toma el control. Aunque la persona tenga el Espíritu Santo, asista a una congregación y vamos a decir sea fiel 10 años, 15 años, necesita que el Espíritu Santo tome control de su vida para que ese impulso, que no es solamente si yo lo quiero hacer, sino de Dios con una fuerza divina, te lleve pues de 120 a 3,120, 7,120 y una multitud. Es muy importante porque Dios nunca intencionó que la iglesia operara separada de la presencia del Espíritu de Dios. De hecho, los líderes que tenían cuidado de la ciudad en Jerusalén, ellos estaban llenos del conocimiento, debatían el conocimiento, pero a través del conocimiento no pudieron reconocer la venida del Señor. Pablo enseña que el conocimiento envanece. La letra mata, pero el Espíritu es lo que activa la vida. Y la vida es lo que da crecimiento, pero al mismo tiempo lo que produce la multiplicación. Y el inicio de la iglesia fue a través del empoderamiento. Ahí nació literalmente en Hechos 2. Pero a través del tiempo crecieron administradores. Sí. Y empezaron a tratar de limitar el mover estructurar y limitar el mover de Dios por temor, por inseguridad, por costumbre. Pero en realidad Dios es un Dios vivo, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y Él siempre desea guiarnos y comunicarse con nosotros para llevarnos a un tiempo de fructificación y un tiempo de multiplicación. O sea que cuando no damos la libertad al Espíritu Santo, aún siendo cristianos, la multiplicación no se da de forma natural. Y si esos cristianos no maduran, porque esa es también la obra del Espíritu Santo, el fruto de parecernos a Jesús, lo que multipliquen va a ser no el plan de Dios, religioso, porque ese es el punto, el mantener ciertos parámetros y disciplinas como prioridad sobre el mover del Espíritu hace que sea religioso el asunto, y esa es la sustitución que el hombre tiene para la vida del Espíritu. O hay vida del Espíritu o hay religión, ¿verdad? Porque la religión seca la vida del Espíritu y la vida del Espíritu vivifica lo religioso, que lo saca del marco religioso. Entonces el principio grande sería que no importa si tienes buena enseñanza y amas a Dios y estás en una congregación, necesitas tener esa oportunidad de que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, como es la definición de ser lleno del Espíritu Santo, según Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos, que el Espíritu Santo tome el control de sus vidas para que haya verdadera multiplicación. Desde ese punto de vista, la multiplicación es un mandato. Es un mandato. En el libro de Mateo, en Génesis, de hecho en Juan 15, de hecho hay un peligro por no dar fruto. Todo árbol que no da buen fruto corre el riesgo de ser cortado. Dios no nos hizo, a ver, está un poco difícil esto que voy a plantear, solo para encontrarnos con Él. Exacto. O sea, el deseo de Dios no es hacer al hombre para que tengan comunión, no nomás. Pues hubiera hecho a Adán y Eva y ahí seguirían vivos hasta ahorita. ¿Sí? Pero no, el deseo de Dios es que el que tiene comunión con Él
se multiplique. se multiplique. Ahora, ¿Por qué no? Si es un mandato tan claro, ahí en Génesis 1 lo leímos y Ricardo está citando las palabras finales de Jesús: ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. yo creo, a lo mejor me equivoco, y si me equivoco, corríjanme, que el hombre siempre busca multiplicarse. La pregunta es en qué se está multiplicando. Porque a veces el hombre sin Dios está buscando multiplicar, pero está buscando multiplicar su conocimiento, está buscando multiplicar sus recursos, su economía, pero siempre está en esa búsqueda de la multiplicación porque es algo que Dios le dio, pero no puede multiplicar lo que realmente va a traer vida, un fruto que permanece, un fruto bueno, algo que le dé gloria a Dios, porque lo interesante, y yo creo que lo vamos a ver después, no me quiero adelantar, pero dice Juan que separados de mí nada pueden hacer, pero pues digo, pues sí, la gente hace muchas cosas y multiplica muchas cosas, pero ¿a qué se refiere con nada puede hacer? Sí, pues eso lo vamos a ver en la sesión que viene. Una palabra final, porque esto está súper interesante. No sé si ni siquiera yo pude recordarte que le avisaras a otros que seguíamos en la transmisión. Me absorbió el tema, porque estamos dando en la clave. La sesión de la serie pasada nos ayudó a entender la obra del Espíritu un poco más, hablando de que el libro de los Hechos, cuando inicia la iglesia, son los hechos del Espíritu Santo, y que es ser lleno del Espíritu Santo, que es solo tener el Espíritu Santo, y por qué es necesario ser lleno. Y hablamos del control. Fueron unas cápsulas que tuvimos con tu mamá, con Angélica Del, con Pipe Del y Felipe Del. Y ahora está conectado a que sin la obra del Espíritu Santo en llenura, en que Él tome el control, no hay multiplicación, o hay multiplicación que no es el plan de Dios. Una palabra final para todos los que nos están recibiendo. Una palabra final. Para Dios es tan importante la llenura del Espíritu de Dios, que aún a los que iban a servir a las mesas, uno de los requisitos era que fueran llenos del Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, a Esteban, primer mártir. Sí, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, su vida cambió radicalmente. Empezó a moverse en milagros, señales, la revelación aumentó en su vida. Él empezó a hablar a personas con mucho conocimiento y aún retarlos en el conocimiento que ellos tenían, al punto de hacerlos enojar. Nunca lograremos la plenitud de Dios en nuestras vidas sin la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Una palabra final. El deseo de Dios es que nos multipliquemos, que fructifiquemos y multipliquemos. No lo podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, pero recordemos que tenemos que multiplicarnos en las cosas correctas. No buscar lo nuestro, no multiplicarnos solamente para nosotros, sino multiplicarnos para lo que Dios nos diseñó, para que tengamos un verdadero fruto y una verdadera multiplicación y cumplamos el mandato, la bendición que Dios nos dio desde el principio. Wow. Entonces Pipe nos deja un planteamiento: nos vamos a multiplicar, pero ¿en qué? No será en algo que Dios diseñó. Nos decía Ricardo, solo lo que es del Espíritu vivifica. El tener solo el conocimiento y multiplicarte, pues dice la Escritura, produce muerte, te llena de vanidad, te llena de orgullo. No te despegues, por favor, de estas transmisiones. Cada semana las estamos teniendo. Tú avísale a otros: oye, si están hablando de lo que produce el Espíritu Santo, que es la multiplicación y la fructificación en nuestra vida. Y bueno, acabando esta sesión que la estamos terminando, no corte la transmisión, porque seguimos con una práctica de oración. Y alguien me preguntó durante mucho tiempo: yo quiero saber cómo se ora y cómo orar mejor. ¿Cómo lo aprendo? Pues haciéndolo. Entonces muchas personas de repente llega la oración y se sienten un poco cohibidos o no saben. Participe con nosotros, no suspenda la transmisión y vamos a lo que sigue, a la oración. Nosotros nos despedimos de ustedes hasta la próxima sesión. Con Ricardo y con Pipe le hemos pedido a Ricardo que nos ayude a grabar varios programas. Espero que se quede unas 4 semanas aquí con nosotros. Hasta la próxima. Gracias, Ricardo. Gracias, Pipe.